Muchas gracias a todos. Yo me muevo mucho y agradezco también que sea tan temprano porque el jet lag me permite estar muy activa, así que voy a estar para aquí y para allá. Estoy tremendamente emocionada de volver a Panamá, así que se lo agradezco en el corazón. Agradezco también este pequeño vídeo, no he podido visitar el hospital todavía, pero hay grandes cambios y grandes personas detrás, así que muchísimas gracias, es un honor para mí. Y bueno, ya voy a empezar, por favor, que alguien me indique el tiempo, porque también me gustaría un poco no pasarme y ceñirme. Creo que lo voy a intentar y conseguir, pero por favor, avísenme. Ah, perfecto, maravilloso, bien grande. Es que todavía el jet lag y la neurona no está muy adaptada. Pues miren, el tema, soy una entusiasta de lo que hago, soy una apasionada de la oncología radioterápica. Hablando con mi compañero y colega, el doctor Araujo, él me ha dicho que aquí él solito es el único oncólogo radioterapeuta. Por eso me parece mucho más importante transmitirles qué es nuestra especialidad, especialmente en un problema tan importante como es la irradiación de mujeres con tumores en el lado izquierdo. Sé que en la audiencia hay cardiólogos, sé que en la audiencia hay neumólogos, sé que hay especialistas que ven desde el otro punto de vista los problemas que puede generar el tratamiento de radioterapia y voy a intentar transmitirles todo mi conocimiento y sobre todo hablar de ciencia y de tecnología, que es de lo que va la radioterapia. Miren, cuando alguien me pregunta que tenemos que hablar de la radioterapia en inspiración profunda para la mama izquierda, digo, ¿dónde voy a beber para poder ver cuál es la otra parte de nuestros tratamientos? Y rápidamente nos tenemos que ir a las revistas de cardiología, porque estas son las que muchas veces ven las toxicidades que el profesional que a lo mejor administra el tratamiento no ve. Nosotros somos oncólogos y tenemos un entrenamiento para curar, para que una paciente que a lo mejor tiene un pronóstico menos bueno tenga una supervivencia libre de enfermedad mejor y para que, gracias al tratamiento que nosotros aplicamos, pueda vivir con calidad de vida. Pero es que es justamente eso, aquellos pacientes que son supervivientes que al cabo de los años generan efectos secundarios que a veces no consultan con el especialista que ha tratado y van a especialistas como ustedes, cardiólogos, neumólogos, con problemas que nosotros mismos no conocemos. Pero que me gustaría un poco por alto decir, esta es una revisión muy interesante que se publica en la revista, creo que esto está haciendo ruido. Bueno, si les molesta, me quito el pendiente, ¿verdad? Bueno, espero no tener que quitar nada más. Bueno, entonces, los daños principales que podía clásicamente generar el tratamiento de radioterapia eran a diversos niveles. Los pacientes acudían a los cardiólogos, a las unidades de urgencias, con clínica compatible con trastornos del ritmo, infartos, muchas con infartos silentes, personas que tenían cardiomiopatías, alteraciones del ritmo, todos ellos que a priori podrían no distinguirse de cualquier mujer que puede ir a un servicio de urgencias con un problema cardiológico, porque muchas de estas mujeres, además, pueden tener historia de tabaco, hipertensión, dislipemia, es decir, todos los factores predisponentes para tener un problema cardíaco. Sin embargo, lo que era más interesante de esta revisión es que se comparaba ese grupo de mujeres que acudían con sintomatología que podía ser o enfermedades derivadas de la irradiación del lado izquierdo y se veía que comparado con el público no irradiado tenían de 1,7 a 2 veces más probabilidad de padecer enfermedad cardíaca, de la que fuera, sobre todo coronaria. Bueno, de 1,7 a 2 es un nivel bastante importante y bastante interesante como para que el que administra el tratamiento de radioterapia deba pensar cómo podemos cambiar esa realidad, sabiendo que la radioterapia es un arma terapéutica que mejora el control, la supervivencia de la enfermedad y el control libre de enfermedad. Es decir, no es discutible no tratar a una mujer. A las mujeres hay que irradiarlas porque forma parte de la curación de su enfermedad.
Lo que se veía cuando se hacía una disección, esto son cortes histopatológicos con inmunohistoquímica de aquellas mujeres que tenían enfermedad, estenosis de la válvula mitral, sobre todo, que se las quitaba por un procedimiento TAVI, en las que se veía qué circunstancias había diferenciadoras entre una mujer que no había recibido radioterapia y una que sí. Y veían, bueno, pues que sobre todo había depósitos de calcio, había depósitos de colágeno, en última instancia fibrosis. Porque uno de los mecanismos por los cuales la radiación funciona en general es porque cuando irradiamos un tejido se envían una serie de estímulos inflamatorios que liberan un montón de citoquinas y otros factores de necrosis tumoral, un proceso muy complejo que al final altera la permeabilidad de los vasos, haciendo que partículas, sustancias y células pasen a través del endotelio y engrosen la capa endotelial, formándose las fibrosis y los mecanismos por los cuales conduce a las estenosis de las coronarias. Cuando entrenan a un oncólogo radioterapeuta como yo o como cualquiera, si ustedes si hay estudiantes y quieren hacer esta especialidad, hay algo que el cardiólogo, cuando ve a un paciente con una complicación, no sabe, y que por eso cuando comentabais la necesidad de la horizontalidad y de hablar de los comités multidisciplinares es muy importante. ¿Qué es muy importante? Que en nuestro entrenamiento hay varios factores que cuentan. El primero, que no es lo mismo dar una dosis muy alta a un punto pequeño que una dosis pequeña a algo muy grande. Eso es evidente, creo que todo el mundo lo puede entender. Pues bien, nosotros tenemos mecanismos que se llama dosis-volumen-histograma, en los que sabemos a qué volumen de órgano, en este caso el corazón, que es lo que nos interesa, recibe qué dosis. Por tanto, es una cuestión de tecnología hacer bien nuestro trabajo. Y aquí que tengo a todos los gerentes y a los que pagan, como ha dicho el compañero, nuestro lenguaje es tecnología. Si nosotros tenemos tecnología, nosotros podemos asegurar que las toxicidades serán muy pequeñas o desdeñables. Desde que yo empecé la residencia, hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos, hasta ahora yo empecé haciendo planificación 2D. Ya una mujer con un contorno, yo era estudiante residente, le poníamos un compás en el tórax y ahí hacíamos la dosimetría. Imagínense ustedes cómo puedo saber yo dónde está el corazón, qué tamaño tiene el corazón, qué relación tiene el corazón con el mediastino y, lo último y más importante, irradiaba con una bomba de cobalto. Una bomba de cobalto es como una máquina del Pleistoceno. Es una máquina que en aquel momento era lo que teníamos y curaba pacientes, muchos Hodgkin siguen vivos, que son los que tienen la toxicidad hoy en día, que vienen a los cardiólogos 25 o 30 años después con grandes complicaciones, pero es que están vivos por la radioterapia y esto creo que siempre hay que dejarlo en un punto. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo hemos avanzado para que hoy esos pacientes que viven, porque todos viven, no tengan esas complicaciones? Vuelvo a decir que la respuesta es la tecnología. Si yo tengo que hablar de la radioterapia en inspiración profunda, no hay debate, no hay cuestión de que es la tecnología mejor para tratar una mama localizada en el lado izquierdo. Esto es como si alguien me preguntara que hiciera un randomizado entre una lavadora y lavar a mano. O sea, nadie tendría duda de que la lavadora es mucho más eficiente. Pues bueno, esta tecnología que ahora explicaré es mucho más eficiente que cualquier otro tipo de tratamiento de radioterapia. Y por lo que explicaré, aquí hay más de 30 estudios en los que, fíjense, que es lo más importante, respecto de respirar libre, el free breathing, tenemos entre un 40 a un 65% menor de dosis cardíaca. Es decir, existe la opción hoy en día de tratar a una mujer con un cáncer en el lado izquierdo y bajarle tanto la dosis que no va a haber complicaciones coronarias. Esto, para todos ustedes que asusta, bueno, yo los 5 primeros minutos de mi consulta, cuando tengo un paciente que se viene a irradiar, es tranquilizarle, porque
por culpa del oncólogo radioterapeuta, que no hemos sabido transmitir, no hemos salido a charlar, no hemos explicado lo que es la tecnología, todo el mundo viene aterrorizado. Doctora, me va a quemar, es lo primero que me dicen. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo abordo? ¿Con la broma? ¿No es usted una salchicha? Bueno, la verdad es que a veces, según el día, voy pero lo entiendo. Entiendo que esta especialidad genere temor. Entiendo que esta especialidad genere temor porque se han vivido las consecuencias de esa irradiación. Pero espero que después de esto que voy a hablar y de mañana, que también hablaré de otros temas, podamos transmitir, los que nos dedicamos a esto, que no más toxicidades porque tenemos las formas de evitarlas. Estos son lo que llamaba antes dosis, volumen, histograma. Nosotros, miren, cuando haya un cardiólogo que tenga un problema con una mujer, llame inmediatamente al compañero, al oncólogo radioterapeuta, y le diga, por favor, consulta en la dosis, volumen, histograma, qué volumen de corazón ha recibido qué dosis. Normalmente, las grandes toxicidades que acuden a ustedes van a ser bombas de cobalto y pacientes irradiados antes de los años, bueno, entre los 70, 80, dependiendo cuándo se cambió la tecnología. Por tanto, nosotros hoy en día con las estrategias de tratamiento y con las máquinas que tenemos podemos saber qué dosis recibe el órgano. En este caso hay un consenso que se sacó a través del NSABP 51 y de la Sociedad Europea de Radioterapia, en la que la dosis media del corazón nunca debe superar los 4 Grays. Bueno, a ustedes esto no les dice nada, pero para nosotros esto es como un máximo. Es decir, todo lo que pase de esa dosis puede susceptiblemente generar una complicación de las que hemos hablado y por debajo de esa dosis prácticamente es imposible. Recordar el 4. Hablar que el cáncer de mama es el cáncer número 1, con todo rosa, es evidente, y que además la mortalidad, bueno, si yo hablara y les preguntara, bueno, la mortalidad del cáncer de mama, ¿qué les parece? ¿Ha subido o ha bajado? Pues todos decimos, bueno, las mujeres reciben antraciclinas, que aumentan la supervivencia en el cáncer de mama. Los tumores HER2, que es un determinado tipo de tumores, de ser los más malignos, ha pasado a ser de las mejores supervivencias porque tenemos fármacos anti-HER2, se llama trastuzumab y pertuzumab, que durante un año cardiotóxico se le aplica. Es decir, nos vienen mujeres con tratamientos de entre 6 y año y pico con fármacos cardiotóxicos, de hecho les hacemos ecocardiograma cada mes, y encima luego tienen que recibir una radioterapia del lado izquierdo. Entonces, lo que quería decir con esta diapositiva es que efectivamente la supervivencia ha mejorado en general, pero no, tengo que decir todo lo contrario aquí. Es decir, la supervivencia por cáncer de mama ha disminuido porque la incidencia está aumentando muchísimo. Y ponderado en todos los países del mundo, esto es en 195 países del mundo, la media es que va peor. Por eso tenemos que tomar medidas que nos permitan realmente hacer que esas mujeres que sobreviven lo hagan sin complicaciones. Control respiratorio. Todos sabemos que cuando respiramos, y todos solemos respirar a menudo, que cuando respiramos las cosas se nos mueven. Esto es una imagen de pulmón, yo hago también pulmón, radiocirugía en pulmón y trato cáncer de pulmón, en el que demuestro en los 3 ejes del espacio que cuando adquirimos imágenes, cuando la persona se mueve, el tumor se mueve. Entonces, las técnicas de control respiratorio se hicieron porque antes, como no sabíamos cuánto se movían las cosas, le poníamos un margen grande, con lo cual sabías que aunque se moviera, dices, bueno, más o menos cuánto se puede mover en inspiración-expiración, 1,5 centímetros para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, y ahí cubrías. Entonces, gracias al desarrollo de la radiocirugía y de los mecanismos de control respiratorio que se desarrollaron en el pulmón, hoy en día los servicios de radioterapia están llenos de esto, llenos de cámaras. ¿Estas cámaras qué hacen? Estas cámaras lo que hacen es tener sensores de movimiento que los pacientes llevan en el abdomen, dependiendo ahora explicaré los mecanismos que tenemos de control respiratorio, para guiarnos y decirnos cuál es el mejor momento para tratar la mama en la que el corazón esté lo más separado posible de la pared torácica.
Bueno, aquí tenía un vídeo, pero no lo vamos a poner. Existen 2 sistemas para tratar la mama en inspiración profunda, el Active Breathing Coordinator Device y el RPM. Básicamente y muy rápido, este es el que no me gusta, y esto ya es horrible porque ya uno va diciendo lo que a uno no le gusta. No me gusta porque a mí me gusta probar cuando alguien me viene a intentar que adquiera una tecnología, pues yo me pongo todos los cacharritos. Me gusta saber qué se nota. Entonces, básicamente es como un tubo de snorkel, te tapan la nariz con una pinza y lo que te indican es cuándo debes inspirar para acompasar el disparo de la máquina y tratar en el momento en que, cuando tú coges aire, llenas obviamente los alvéolos, el pulmón de aire, y es cuando la pared y el corazón se separan más de la mama, ¿vale? Entonces, este es un sistema y este es el otro. Este es más fácil. Llevas un sensor abdominal, llevas unas gafas o una pantalla, ya os explicaré cómo lo hacemos ahora, y lo mismo. ¿Qué ve esta paciente? Voy a intentar explicar. A la paciente primero se la entrena con el sistema. Lo que va a ver es 2 líneas verdes y una línea que sube y que baja, que las cámaras la toman, sube cuando coge aire, baja cuando baja el aire, sube cuando coge aire, baja cuando exhala el aire. Entonces, hay un momento, cuando nosotros hacemos la dosimetría, que cuando hemos adquirido esas imágenes en 4D, la 4ª dimensión es la respiración, cuando más separado está el corazón de la pared torácica es cuando la máquina dispara, cuando la máquina trata esa mama. Entonces, a la paciente se la entrena cuál es el momento y qué debe hacer. Además, sumado a otra tecnología en la que voy a intentar explicar. Son cámaras de superficie que lo que hacen es, esta cámara es una superficie de la mujer el día que le hicimos la planificación, el TAC. Uy, que se me va el tiempo. Y esta es el día del tratamiento. Azul, el primer día donde planificamos, amarillo cada día cuando la colocamos en la máquina. Y esto es como debe quedar, un color mixto entre el azul y el amarillo. ¿Qué quiere decir? Que la paciente está perfectamente colocada y que cuando respire o no respire está exactamente en el mismo punto. Es decir, tenemos métodos y mecanismos para determinar que el paciente está bien colocado y que se trata cuando queremos que se trate. Estos son este es mi servicio con las cámaras, los monitores, lleno de cámaras, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante, aparte de la tecnología, en la dosimetría, que es la parte técnica donde un físico diseña los campos de irradiación, existen diferentes técnicas que hemos incorporado que han hecho que también los tratamientos sean menos tóxicos. Venimos de la radioterapia 2D. ¿Qué quiere decir 2D? Que yo a ojo veo, bueno, más o menos esto mide 10 centímetros, el corazón debe estar a 5, eso fue hace muchos años. Luego vino el 3D, porque le hacemos a la mujer un TAC y en un TAC yo estoy viendo perfectamente en una reconstrucción 3D dónde está su corazón, dónde está su pulmón, dónde está su pared torácica, dónde está su mama, y ahí diseño los haces de irradiación. Y después de todo esto ha venido la IMRT-VMAT, en la que la dosis se modula. ¿Qué quiere decir que modulo? Que en vez de ser algo que no se adapta a la forma, ¿veis? Se va adaptando perfectamente al contorno. Eso es por un tipo de tecnología. Claro, si aunamos la técnica de inspiración profunda con estas técnicas de IMRT-VMAT, que son las que aplicamos ahora mismo, la probabilidad de generar un efecto secundario en la mama es, no voy a decir 0 porque en medicina no hay un 0, pero cercano a lo mínimo de toxicidad. Estas técnicas lo que hacen es lo que decía de la dosis media. Esto que llamamos nosotros son isodosis, ¿vale? Estas isodosis son como cuando tiramos una piedra a un lago y va haciendo ondas concéntricas, ¿vale?, alrededor de esa piedra, ¿vale? Entonces, estos son dosis. Lo que querríamos es que cuando cae la piedra no haya esa expansión de dosis. Eso lo hacen los protones. Los fotones, que es con lo que tratamos a nuestros pacientes, lo consiguen, pero siempre hay una dosis dispersa. Fíjense aquí
esta dosis que está cogiendo una parte de volumen de corazón, que es 2 Grays. ¿Se acuerdan antes que dijimos 4 Grays? Es decir, siempre va a recibir algo de irradiación, pero es tan pequeña que la bibliografía y los seguimientos prospectivos han dicho que estas dosis infinitamente pequeñas no generan ningún tipo de toxicidad. Esto, como os decía, son las dosis volumen histograma, que es donde nosotros vemos. Y para ir ya al final, que me quedan 40 segundos, ¿qué tenemos que pedir los especialistas? Los médicos tenemos que estar todo el día pidiendo. Tenemos que pedir tecnología, porque claramente en una especialidad como la oncología radioterápica, la tecnología marca una gran diferencia. No solamente a nuestros pacientes que reciben ese tratamiento, sino a los resto de compañeros que ven nuestras toxicidades. Segundo, esta tecnología requiere un esfuerzo enorme. Primero, de entrenar al paciente, que no es algo pasivo. El paciente, cuando recibe tratamiento, se inmoviliza y no hace nada. Aquí colaboran. El personal requiere un entrenamiento muy importante. Nos lleva mucho tiempo de trabajo. O sea, es mucho más trabajoso, por decirlo de alguna forma, que un tratamiento de radioterapia normal. Y luego en máquina le dedicamos más tiempo, que los gerentes nos dicen, hombre, nos pides $500.000 de euros así y encima estás tratando menos pacientes, pero al final el cáncer de mama, las pacientes van a venir a nosotros no porque hagamos 17 pacientes en una hora, lo van a hacer porque nos diferenciamos del resto, no generamos toxicidad y utilizamos tecnología. Así que yo desde aquí me parece que es una técnica que hay que incorporar. Es una cuestión de cuando nos la compren, como el juguetito, como el iPhone. Cuando podemos nos lo compramos el nuevo. Pues esto es lo mismo. Cuando se puede, se debe incorporar. Y ya lo último, ya time's up, o sea que ya, es que el hipofraccionamiento. Fíjense, yo llevo ya 1 año y medio haciendo hipofraccionamiento. La señora en 5 días recibe radiación. 5 días. Venimos de 25-30. 5 días viene y en 1 semana se trata. Si no tenemos tecnología que nos asegure que estamos sabiendo lo que tratamos a la dosis que llega al corazón y a los tejidos, estas mujeres estarían condenadas en 1 año a estar en las consultas de muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos las preguntas para la conferencia de la doctora Carballo. Personalmente quiero darle las gracias a la doctora Carballo porque nos ha facilitado, con esto de que los médicos tenemos que pedir todo el tiempo, ya le podemos decir a Hugo que tú nos mandaste. No he recibido ninguna pregunta a través del QR. Si hay alguna pregunta en el público, pues pueden hacerla. Mientras tanto, yo soy cardiólogo y quiero hacerte una pregunta particular. Sé benévolo conmigo. No, es una pregunta mucho más relacionada con si actualmente es más frecuente, o sea, uno ha visto de ambos, pero es más frecuente la enfermedad coronaria o la enfermedad valvular relacionada al uso de radioterapia con las técnicas anteriores de cobalto. La enfermedad valvular hemos visto mucho más. De hecho, con los Hodgkin, que como decía, el tratamiento hasta los años 80 del Hodgkin era exclusivamente radioterapia. No había ni siquiera quimioterapia. Las dosis que hacíamos sobre el mediastino eran con campo APPA y eran dosis muy altas, porque ahora estamos con dosis de 20 Grays y en los años 70-80 hacíamos 50 Grays con campos que iban directamente al corazón. Así que sobre todo era valvular, mucha estenosis, mucha estenosis, mucha estenosis. O sea, como anécdota, yo tengo un paciente particularmente que fue radiado por un Hodgkin, tuvo una estenosis aórtica. Sí. Cuando le hicimos la evaluación como parte de la estenosis aórtica, tenía enfermedad coronaria, se le hizo un reemplazo aórtico, se le pusieron los bypasses, ha estado bien y curiosamente ahora ha empezado a desarrollar síntomas porque tiene una estenosis mitral
secundaria calcificación del anillo mitral. Justo, sí. Entonces es curioso cómo ya muchísimo tiempo después de la radiación, el paciente vuelve a presentar una complicación derivada de la radiación originalmente. Sí, la verdad es que las irradiaciones de Hodgkin, los que sobrevivieron, y yo vuelvo a decir que esas pacientes estaban condenados a la muerte, los que sobreviven tienen enfermedad, además infarto, mucha enfermedad coronaria. De hecho, una de las recomendaciones que se nos hace ahora cuando diseñamos un tratamiento de radioterapia es que se pinte en la planificación la arteria coronaria descendente. Es decir, nosotros justamente hemos aprendido de todas esas toxicidades que hemos tenido mucho tiempo atrás para evitarlas. Y efectivamente se pueden evitar, pero de nuevo transmitir lo mismo. Si no tenemos tecnología es imposible evitar que el corazón reciba dosis porque la relación íntima de la pared torácica, la mama y el corazón, y además la anatomía de cada una es diferente de cada mujer. La disposición del corazón con la forma de la pared torácica y la mama es diferente. No todas las mujeres lo desarrollan porque anatómicamente es diferente. Y también porque los medios con los que contan los equipos de radioterapia son también muy diferentes. Y yo creo que cada uno de su especialidad puede ver que hay gente que tiene el Ferrari y gente que tiene pues un cochecito que está muy bien y con eso tiras y haces tu mejor medicina. Pero que si somos honestos podemos hacer una medicina casi a precio cero de toxicidad cardiológica. Sí, casualmente una de las preguntas que mandan por la plataforma es ¿qué estructuras cardíacas se deben delinear para el control de la dosis cardiotóxica, la descendente anterior y no sé si las válvulas? Sí, esa fue la última recomendación, la descendente anterior. Se hace poco porque, claro, nosotros realmente cuando nos ponemos a delinear un paciente de estos, pues lo que antes hacíamos en 3 segundos, ahora nos lleva mucho tiempo. Pero efectivamente, la descendente anterior es una recomendación nueva. Por supuesto, sobre todo la válvula aórtica. Sobre todo. La mitral ya es ciencia, porque fíjate que además nosotros hacemos cortes de TAC, con cortes bastante finos, o sea, la adquisición de las imágenes es de TAC, corte muy fino y a veces no es tan fácil. Y yo además delineo las aurículas y los ventrículos y todo el corazón, o sea, hay distintos volúmenes, digamos, o sea, corazón entero para la dosis media, aurículas, ventrículos, válvula y yo personalmente la arteria, descendente arteria, sí. Okay. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿qué efectos puede presentar una mujer que reciba trastuzumab si requiere también radioterapia? Normalmente bueno, esto lo voy a... Perdóname. O sea, tienen un fallo, el corazón tiene una FEP mucho más baja, es decir, es como una insuficiencia. En vez de trabajar al 100%, vemos que tienen capacidad del ventrículo de eyectar la sangre del 40, 50, 60. O sea, es como una congestión, Okay. ¿Lo he dicho bien, lo de congestión? Sí, está bien. Ok, y la última pregunta que tenemos no, mentira, no es la última, hay más. ¿Cómo se le debe dar algún entrenamiento especial a la paciente que sea candidata para esta técnica de inspiración profunda? Sí, no lo he dicho porque ya esto decía Time's Up. Sí, normalmente antes de la simulación se le coge un hueco de 30 minutos y se le entrena primero como tiene que ver su ciclo respiratorio según respira, sube una línea, expira, baja una línea. Bueno, al principio tenemos unos picos del estrés, de que cogen ese aire del estrés y se tienen que relajar. Entonces eso de promedio lleva media hora de entrenamiento a la mujer. Sí. Okay. Extra a todo lo que es normal en una planificación de radioterapia. Otra pregunta es si han probado colocar alguna barrera metálica detrás de la mama como se coloca en las prótesis. Sí, no se puede. Eso que a mí también, yo recuerdo que cuando era poco yo también dije eso. No, eso no se puede porque hay el efecto que artefacta de cualquier cosa metálica. No, es imposible. No, todo eso afecta a la dosimetría. Nosotros, cuando utilizamos las técnicas de VMAT que he explicado, por donde salen los haces de irradiación tienen unas láminas que se van moviendo y van haciendo que se conforme, es decir, que se adapte a la forma de lo que tenemos que tratar y evite lo que no.
Así que sí se puede, pero ya viene incorporado en el multiláminas, que se llama. No hace falta, digamos. Otra pregunta desde el punto de vista de cardiología. ¿Y si lo que ocurre es al revés? O sea, hay alguna, por ejemplo, un paciente que tiene una prótesis aórtica mecánica, una prótesis que ahí tiene metal de todas maneras, o una prótesis aórtica mitral, ¿pudiera hacérsele radioterapia sin problema? Sí, sin problema. Nosotros cualquier cosa metálica es muy frecuente en las caderas cuando irradiamos las próstatas. Sí, nosotros específicamente contorneamos esa prótesis y evitamos el efecto de los electrones dispersos cuando choca con esa prótesis que artefactan el resto de la irradiación. Se tiene en cuenta. Son menos óptimas, pero son óptimas también. Lo digo si comparamos con alguien que no tiene una prótesis mecánica. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Doctora.